Dios te bendiga grandemente en este momento. De este lado, como siempre, tu hermana, tu amiga Yuberkis Cordero. Seguimos con esta serie, ¿verdad? Donde estamos en guerra espiritual. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las acusaciones. Y vamos a hablar también acerca de el acusador. Y vamos a comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Quién es el acusador? La palabra de Dios establece en el libro de Apocalipsis, nos vamos al capítulo 12, al verso 10, y nos dice, en su parte final, refiriéndose a Satanás, al enemigo, el Señor lo reprenda, dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Según este verso, el acusador de los cristianos, el acusador de los hijos de Dios es Satanás, es el enemigo, ¿verdad? Tendríamos que ver el contexto de todo el verso, pero sabemos aquí que se refiere a él. ¿Y qué podemos decir? Relacionado con este verso, podemos ver que el trabajo del acusador es acusarnos a nosotros los cristianos, los creyentes, delante de Dios. Y hay algunos ejemplos bíblicos de casos en los que el enemigo se presentó delante de Dios para acusar a sus hijos. Vemos que lo que el enemigo busca cuando acusa a un hijo de Dios delante de Dios es resaltar los errores de esta persona, es señalar quizás alguna falla cometida por esta persona. Lo que busca es señalar quizá las debilidades, las faltas, los errores, como nosotros lo queramos llamar, delante de Dios, pero lo hace, ¿sabes cómo? Sin tomar en cuenta que nosotros como cristianos contamos con lo que es la justificación, que está provista en la cruz del Calvario para nosotros. Es decir, el enemigo hace lo siguiente, él toma tus errores y tus faltas. Quizás en un momento cometiste pecado porque somos humanos. Tenemos una provisión, podemos ir a la cruz, podemos ir a Jesús y pedir perdón. Y en el mismo momento en que pedimos perdón, nuestros pecados son perdonados. Pero el enemigo hace lo siguiente, él toma tus errores, toma tus faltas, algunas veces se las inventa también, algunas veces son falsas, y las lleva delante de Dios. Y te acusa delante de Dios de lo que tú hiciste, pero sin tomar en cuenta la justificación. Es decir, no toma en cuenta que sí cometimos el error, que sí hicimos algo que a Dios no le agradaba quizás, si ese fue el caso. Pero cuando acudimos a Jesús, en Jesús encontramos el perdón para eso que nosotros hemos hecho mal. En Jesús encontramos la solución y la salida para reparar nuestra falta ante el Señor. Es decir, no estamos sin salida, no estamos atrapados. Tenemos una salida que nos dio el Señor en la cruz. El Señor nos dice, si tú pecas, abogado tienes. Y cuando tú vas donde ese abogado que ya pagó por ti, por esa falta que tú hiciste, entonces nosotros reparamos. Dios acepta ese perdón. Dios reparamos nuestra comunión con Dios y vamos delante de la presencia del Señor con confianza, porque hemos acudido al medio que el Señor proveyó para que nosotros pudiéramos obtener, ¿verdad?, el perdón en el momento en que cometemos un error. El enemigo no toma nada de esto en cuenta. Toma el pecado, toma el error, toma la falta y la lleva delante de Dios y borra de su mente que hay una justificación, que hay un perdón ofrecido, que hay una salida que Dios nos da. Entonces vamos a seguir discutiendo este punto, porque más adelante les voy a decir que no solamente el enemigo no toma esto en cuenta, sino que hay algo que el enemigo hace para que nosotros también no los tomemos en cuenta. Así que mantente ahí. ¿Por qué nos acusa el enemigo? Una de las razones por la que el enemigo nos acusa es porque el enemigo busca desenfocarnos, ¿verdad? De que nosotros podamos correr a la solución que Dios preparó para nosotros, que es la sangre de Cristo, que es la provisión hecha por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Otra razón por la que el enemigo nos acusa
es a veces porque busca una oportunidad para descalificar a personas que son instrumentos de Dios, personas que Dios está usando. Con esto muchas veces lo que hace es que afecta la credibilidad que otros puedan tener en esa persona para que no crean lo que estas personas están diciendo. Otra de las razones por las que el enemigo nos acusa es para hacer creerle a la persona que es merecedor de un castigo, para que esta persona no acepte la justificación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Otra de las razones por las que el enemigo nos acusa es muchas veces para levantar falso testimonio, dividir la opinión que otros puedan tener acerca de algo con el propósito de impedir que alguna obra que Dios está haciendo se complete, porque esta obra está afectando el reino de las tinieblas. Y otra de las razones, vamos a dejarla esta aquí como la última, otra de las razones por la que el enemigo nos acusa es, y aquí contesto la pregunta que dejamos pendiente ahorita, porque el enemigo no puede aceptar que hay una solución. El enemigo no puede aceptar que aunque a veces cometemos errores, hay una provisión para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué no la puede aceptar? En el mismo momento que el enemigo acepta que hay una solución y que el hombre tiene una salida y puede correr a Dios para reparar esa falta que hizo, en ese mismo momento el enemigo está aceptando su propia derrota. ¿Qué sucede? Que cuando el enemigo acepta su propia derrota, pues ya no tiene más trabajo que hacer. Por lo tanto, el enemigo buscará esto, buscará no aceptar esa solución que hay en la cruz. No, para él no existe, él no lo asume, no lo acepta, esa es la palabra. Pero no solamente él no lo acepta. ¿Sabe qué hace el enemigo? El enemigo busca que tú y yo tampoco lo aceptemos. Por eso muchas veces nos acusa. Y muchas veces cuando nosotros aceptamos sus acusaciones, a veces podemos sentirnos como que no tenemos salida teniéndola. Porque el mismo enemigo ministra para desenfocarte, no dejarte correr a buscar esa salida que es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para ti. Porque cuando tú aceptas esa salida, cuando tú aceptas esa solución, el Señor pagó por ti, por esa falta que tú cometiste. En el mismo momento que tú recurres a Jesús, te es implicada a ti la justificación de Cristo. La justificación que Jesús consiguió en la cruz del Calvario, el Padre te la adjudica a ti. Y ya tú, es como si Jesús pagó, así mismo es como que Jesús pagó la cuenta por ti. Entonces el enemigo trata de ponerte dudas, ponerte temores, de manera que tú no enfoques eso. ¿Qué es lo que tú tienes que enfocar cuando cometes un error? Yo tengo una salida, yo tengo una solución, yo puedo ir a Jesús. Cuando yo le pido perdón a Jesús, y está escrito en la palabra, la justificación que Jesús consiguió en la cruz del Calvario para mí, el Padre me la pone a mi cuenta. Y en ese mismo momento yo reparo mi comunión con Dios. Ya no, el enemigo no tiene por qué acusarme, pero el enemigo nos va a desenfocar por eso. Porque él no acepta eso y va a buscar que tú tampoco lo aceptes, que tú corras a esa solución que Cristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario. De esta manera, ¿verdad? El enemigo busca que las personas, al igual que como él mismo lo hace, el enemigo, no acepten la solución provista para ellos o la solución provista para nosotros en la cruz. Y para esto, el enemigo usa temores, el enemigo usa duda y muchas otras estrategias como una forma de desenfoque para que no nos detengamos y meditemos y nos demos cuenta, oh, hay una salida, yo tengo una solución. El enemigo trata de que no lleguemos a ese punto donde nos demos cuenta de eso y vayamos allá, porque ahí mismo se termina su trabajo. Cuando el hombre le da cabida, ¿verdad?, a los temores, le da cabida a las dudas que el enemigo pone en su mente como una administración para desenfocarlo, la acusación o lo que el enemigo está haciendo, en este caso estamos hablando de las acusaciones, va a progresar. Darle cabida significa dejarlo en ti. Darle cabida significa meditarlo. Darle cabida significa dejar que eso penetre en ti. Cuando tú dejas que el temor se quede en ti, la duda se quede en ti, eso es una administración del enemigo. Y esa administración va a abrir el camino para que progrese lo que el enemigo está haciendo.
en este caso para que la acusación progrese, ¿verdad que sí? Entonces, ese temor abre un camino a la aceptación. Ese temor abre un camino a que tú aceptes lo que el enemigo te está ministrando, que en este caso es la acusación. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo va a continuar presionando porque vio que tú aceptaste, porque vio que tú tuviste temor, va a seguir presionando para que te desenfoques, ¿verdad? Te vas a enfocar más en lo mal que hiciste y vas a estar constantemente diciendo, sí, lo hice mal, sí fallé. Y se te va a olvidar que sí fallaste, pero que hay una solución. Ese es el propósito del enemigo, desenfoque para que no busques esa paz con Dios, para que no busques restaurar nuevamente tu comunión con Dios. Vamos a hablar ahora acerca de las diferentes formas de acusación. Podemos ver que pueden haber acusaciones falsas, acusaciones inventadas por el enemigo, con un propósito, ¿verdad?, maligno y específico que él tenga en mente. También hay acusaciones que están basadas en hechos reales, ¿verdad? Cosas que realmente hicimos que estaban mal. También el enemigo a veces hace suposiciones. Podemos poner ahí el caso de Job. Oh, sí, claro. Job está así como está porque Job es un hombre bendecido. Y como Job es un hombre bendecido, él te sirve. Suponiendo cosas, ¿no, verdad?, para acusar a la persona ante Dios en este caso. También algo que debemos tomar en cuenta es que el enemigo a veces, él mismo nos va a tender una trampa para hacernos caer, lógicamente, cuando caemos en algo negativo, en algo que no es agradable a Dios, porque el enemigo ya nos ha tendido una trampa. Y luego que nos tiende la trampa y caemos, él mismo entonces viene como acusador para acusarnos. Él siempre va a buscar crear esa oportunidad. Otra cosa que debemos analizar aquí es que el enemigo acusa a los hombres delante de Dios, ¿verdad? Le dice a Dios, mira, él hizo esto malo, él hizo aquello malo, o él te sirve porque tú le das bendiciones. Va a inventarse cosas, ¿verdad? O va a utilizar cosas de la vida real que nosotros hemos cometido errores. Pero también el enemigo acusa a Dios ante nosotros. Es decir, el enemigo, igual que como hizo con Eva, no, eso no es verdad, lo que Dios dijo no es real. ¿Tú crees que es verdad? No, si tú comes del árbol, entonces tú vas a ser igual que Dios, no es como Dios dijo. El enemigo busca ponernos pensamientos en nuestras mentes para que nosotros dudemos de Dios. Es decir, nos acusa a nosotros de que Dios no es esto, de que Dios no es aquello, de que no fue verdad lo que Dios dijo, de que tú malinterpretaste lo que Dios te dijo, malinterpretaste lo que Dios te dijo. Hay diferentes maneras y estrategias que el enemigo utiliza en cuanto a las acusaciones. Y debemos tomar todo esto en cuenta porque la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces por falta de conocimiento nos dejamos enredar, ¿verdad?, en las cosas que el enemigo hace en nuestras vidas. ¿Cuáles medios utiliza el enemigo para acusarnos? El enemigo, todo lo que le venga a la mano, que él pueda usarlo, él lo va a hacer. Así que el enemigo va a utilizar diferentes medios. Primeramente, podemos darnos cuenta que una de las cosas o de las maneras en que el enemigo nos intentará acusar o lo hará es poniendo acusaciones directas en nuestras mentes, recibiendo directamente acusación en nuestra mente. Por ejemplo, tú no tienes perdón, tú te mereces el castigo, tú eres malo, Dios no te va a amar, Dios te dejó solo, tú mereces eso que estás sufriendo y no tienes por qué ir donde Dios a decir que te ayude. Va a poner cosas en tu mente, ¿verdad? Y te va a atacar directo en la mente, acusándote directamente en el pensamiento. Esa es una de las maneras en que el enemigo muchas veces nos va a acusar. Pero ¿sabes qué? El enemigo también va a utilizar personas. Va a utilizar personas para acusarnos. Por eso cuando una persona se deja usar como instrumento del enemigo para acusar a otro, debemos tomar en cuenta que no es la persona. Uno muchas veces mira a la persona, especialmente si es una persona que es cercana a uno, que uno ama y que uno quiere, le va a doler más, ¿verdad?, que si es otra persona que uno no conoce. Pero detrás de toda acusación está el enemigo, porque él es el acusador, la palabra de Dios lo dice. Entonces, el enemigo va a utilizar personas. Y déjame decirle algo, no importa quién sea. Aquí no hay que título, no hay posición, no hay rango, no hay edad,
No importa, el enemigo utiliza a quien se deje utilizar. El requisito es, te dejaste utilizar por el enemigo, te pusiste donde el enemigo te pudiera utilizar, te ofreciste para que el enemigo te use. No importa si tú te llamas reverendo, no importa si tú te llamas el siervo, no importa si tú eres el arcángel, quien quiera que se ponga en el camino, quien quiera que diga, yo me dejo usar, el enemigo lo va a usar. Entonces, él va a utilizar, ¿verdad?, cualquier persona que se deje usar. Eso es lo único que necesita. No va a respetar nada, como acabamos de decir. Lo único que necesita es un instrumento. Y si ese instrumento es una persona, ¿verdad?, que se facilita, no importa quién sea, pues él va a aprovechar esto. Otra cosa que el enemigo utiliza muchas veces para acusarnos medios es la opinión negativa que una persona pueda tener en su corazón en relación a otro. Por ejemplo, si una persona tiene no está supuesto como cristiano a tener sentimientos negativos hacia otros. Pero si una persona tiene algún sentimiento negativo, alguna mala opinión acerca de alguien, esa persona es más vulnerable para que se deje usar por el enemigo. Por lo tanto, como el enemigo es el que pone esas cosas negativas en el corazón, él puede saber quién las tiene y quién no. También porque la persona por su fruto se va a dar a conocer. Cuando una persona tiene una opinión negativa acerca de alguien, de alguna manera lo va a reflejar, el enemigo se va a dar cuenta y el enemigo va a tener facilidad para usar a este tipo de persona, porque ya esta persona está a medio camino de dejarse usar. Y esta persona tiene un sentimiento negativo, el enemigo va a provocar que esta persona comience a hablar en relación a ese sentimiento negativo que tiene y aún a otras cosas, añadirle otras cosas. Puede que comience hablando de lo que ha puesto ya en el corazón de esta persona y continúe hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con esto. El enemigo va a utilizar los sentimientos y pensamientos negativos que hay en el corazón de una persona para hacer acusaciones a través de esta persona. El enemigo lo va a utilizar y lo va a convertir a esta persona ella misma se va a convertir en un instrumento disponible para el enemigo y fácil de usar. Si ya la persona, por ejemplo, tiene un concepto negativo acerca de otro, el enemigo no va a tener que empujar mucho a esa persona para que se deje usar. La persona va a estar disponible porque la persona, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando una persona tiene su corazón lleno de algo negativo, lo que necesita es una pequeñita oportunidad para sacar todo lo que tiene en el corazón. El enemigo lo va a aprovechar y va a utilizar a esta persona como instrumento. Nuestra responsabilidad. Tomando en cuenta todo lo que hemos hablado hasta aquí, es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, no cuidarnos de no dejarnos usar por el enemigo para el reino contrario. Tenemos que tener cuidado. Nosotros somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que somos guiados por el Espíritu de Dios. Eso significa que nosotros le preguntamos a Dios antes de emitir una opinión o de hacer alguna acusación. No debemos hacerlo. Antes de decir algo por nuestra boca, debemos preguntarle a Dios. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios y no adelantarnos a hablar a la ligera. Inclusive podemos acercarnos a la persona misma y hablarle a la persona. A veces, si le preguntamos a la persona, podemos aclarar dudas y cosas negativas que quizás pueda el enemigo querer poner en nuestro corazón. Hagámoslo así para evitar ser instrumentos del enemigo. Investigar, preguntar antes de emitir cualquier juicio. No nos apresuremos, porque a nosotros tampoco nos gustará que otros, ¿verdad?, hagan lo mismo relacionado con nosotros. Vamos a ponernos en el lugar de los demás, es algo muy importante. Vamos a ponernos en el lugar de los demás y no nos dejemos usar ni nos unamos a los propósitos de nuestro propio opositor. Tenemos una gran esperanza en Cristo. Y Romanos 8:33 nos da una esperanza en relación a este tema de las acusaciones. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sabe qué significa? No hay nadie que nos pueda acusar siempre y cuando tú y yo recurramos a la cruz de Cristo. No hay nadie que nos pueda acusar siempre y cuando tú y yo utilicemos la solución que Dios proveyó para que nosotros saldemos nuestra cuenta, inmediatamente tengamos una deuda. Inmediatamente tengamos una deuda espiritual, inmediatamente fallemos, inmediatamente pequemos, inmediatamente cometemos un error.
si utilizamos la salida que Dios nos dio, que es corre a la cruz y ponte a cuenta con Dios, no hay acusación que valga. Porque el enemigo no puede acusarnos de lo que ya Jesús pagó por nosotros. Ahora queda de nosotros que aceptemos ese pago que Jesús hizo por nosotros. No nos dejemos acusar más por el enemigo. Cuando el enemigo quiera poner pensamientos negativos en nuestras mentes, cuando el enemigo quiera venir a acusarnos, vamos en el nombre del Señor a utilizar la palabra de Dios. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Somos justificados por la fe en Jesús y el enemigo no nos puede acusar de nada. No nos dejemos desenfocar. Vamos a resistir al enemigo en el nombre de Jesús. Vamos en el nombre del Señor a hacer nuestra parte de ir a la cruz, a ponernos de acuerdo con Dios y vamos a resistir al enemigo y a reprenderlo, porque cuando hagamos nuestra parte de buscar en la cruz la provisión que Dios dejó para nosotros, ya el enemigo no tiene derecho para acusarnos y ninguna acusación va a progresar en nuestras vidas. Así que si te sientes acusado en este momento por lo que sea, ya tú sabes, la solución está en Jesús. Nadie podrá acusar a aquellos que son justificados por Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te invito, ¿verdad?, a que sigas mirando los demás videos que tenemos en este canal, que él siga compartiendo. Si no te has suscrito, te invitamos también a que te suscribas y a que active la campanita, ¿verdad?, para que te puedan llegar las demás videos que estemos haciendo, las notificaciones. Así que Dios te bendiga grandemente y que seas bendecido en Dios. No hay acusación para los hijos de Dios. Dios te bendiga, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga.